Muy buen día. El tema a tratar en esta ocasión es sobre los estados financieros separados, llevando una relación con los estados financieros consolidados y teniendo como base la norma internacional de contabilidad número 27. A manera de introducción, podemos decir que los estados financieros separados son los que puede presentar una entidad matriz o una entidad controladora por cada una de sus subsidiarias, es decir, estos son estados financieros separados por cada una de sus subsidiarias que puede llegar a presentar si alguna autoridad mayor le pide o le exige que presente esta información para revelar datos importantes que sean de utilidad de manera tributaria o de manera fiscal. Entonces podemos decir que esta norma no nos obliga o no obliga a la entidad controladora en sí a presentar de manera obligatoria en un periodo de tiempo los estados financieros de cada una de sus subsidiarias. Más bien le da un respaldo o una base para presentar esta información si en algún dado caso llegase a ser requerida por alguna autoridad mayor. Vamos a ver esta norma un poco más a profundidad con cada uno de sus aspectos. Antes de entrar con los estados financieros separados, vamos a hablar un poco acerca de los estados financieros en general, los cuales podemos decir que presentan la situación financiera de una entidad en su cierre, así como el desempeño financiero a lo largo del periodo sobre el que se informa. Estos pueden ser consolidados, individuales o separados. A continuación se explican las características para cada uno. Tenemos que según la sección 3 de la NIF para pymes, la entidad reportante debe preparar estados financieros de forma anual. Deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en dicha norma, incluyendo una declaración explícita y sin reservas sobre el cumplimiento de la norma. De no cumplirse lo anterior, no se debe incluir la declaración del cumplimiento en sus revelaciones. Ahora, según la sección 9 sobre todos los estados financieros consolidados y separados, tenemos que, si una entidad mantiene control sobre otra, debe presentar los estados financieros consolidados. Lo anterior hace que sea obligatorio presentar los estados financieros consolidados como sus informes principales y como sus únicos estados financieros requeridos. Además, no se requiere que una norma o que una entidad que presenta estados financieros consolidados presente estados financieros separados. Estados financieros consolidados. Los estados financieros consolidados presentan la información financiera de una casa matriz y de todas las entidades incluidas en su perímetro de control. Una entidad controla a otra entidad cuando tiene la capacidad potencial de decidir sobre sus actividades relevantes. La capacidad de controlar se evidencia a través del poder del voto que una entidad tiene sobre su participada. No necesariamente se establece a partir de un porcentaje de participación en el patrimonio. Ahora, con los estados financieros separados, tenemos que estos son los informes de una entidad matriz en la cual las inversiones en asociadas, controladas y negocios en conjunto se tratan como simples instrumentos financieros por separado. Estos estados financieros deben cumplir con todos los requerimientos de la NIF para pymes o de la NIF 10 en el caso que se aplique para esas normas. También referido a la NIF 27 para tomar en cuenta al elaborar dichos estados financieros y cuándo elaborarlos. Ahora bien, los estados financieros individuales son los realizados por una entidad que no tiene control sobre ninguna otra o por una entidad que hace parte de un grupo económico, pero que presenta sus propios estados financieros individuales en un periodo de tiempo. Denominación de los estados financieros. Los estados financieros deben expresar claramente si son de manera individual, separados o consolidados. Si la entidad no menciona el tipo de informe que está presentando, la práctica es aceptar que se trata de estados financieros individuales. Revelaciones sobre partes relacionadas. Para las entidades que mantienen control o influencia significativa sobre otras o mantienen negocios en conjunto, las notas de los estados financieros deben incluir una serie de revelaciones sobre las transacciones y saldos pendientes con las partes relacionadas. Cuando se preparen estados financieros separados, las inversiones en afiliadas, entidades controladoras de forma conjunta y coligadas se contabilizarán al costo o de acuerdo a la NIC 39. Considerando que los estados financieros consolidados se contabilizarán de la misma manera que los separados. Norma Internacional de Contabilidad número 27. Esta nos habla acerca de los estados financieros por separado y tiene como objetivo prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas como una entidad que prepara estados financieros separados.
El alcance que tiene esta norma es hacia la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas en el caso de que una entidad opte por presentar estados financieros separados o esté obligada a ello por la regulación local. Sin embargo, no se establece cuáles entidades elaborarán estados financieros separados y aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan con las normas de información. Tenemos también unas definiciones que ya hemos visto antes en las normas internacionales anteriores, pero que necesitan ser retomadas en la número 27, estados financieros separados. Entre ellas están estados financieros consolidados, que son los estados financieros de un grupo en el que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad. Los estados financieros separados son los presentados por una entidad en los que ésta optará o estará sujeta a los requerimientos de la NIF para contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas al costo o utilizando métodos de participación. Asociada es la entidad en la que entre el 20 y el 50% de sus activos están en posesión de un socio estratégico, una empresa matriz o un grupo de ellas y que a su vez tiene capacidad para intervenir en las políticas financieras y de explotación. Controladora es aquella empresa que controla una o más subsidiarias. Esta es la que ejerce control sobre la vida de otra llamada controladora, la cual es también llamada una casa matriz. Control conjunto es un acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. Actividad de inversión es la entidad cuyo objetivo es la de invertir en recursos económicos de un cliente a su favor. Grupo es el conglomerado del cual dependen todas las entidades de una misma casa matriz. Influencia significativa es la participación de las decisiones de operación y financieras de una empresa. El método de participación es el método por el cual una inversión se registra al inicio, al costo y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la adquisición. Negocio en conjunto es el acuerdo en que ambas partes desarrollen una actividad económica que estará bajo un control conjunto. Y por último, subsidiaria, que es aquella que está controlada por otra compañía llamada matriz. Los estados financieros separados son los presentados además a los estados financieros consolidados, o además de los estados financieros de un inversor que no tiene inversiones en subsidiarias, pero sí tiene inversiones en asociadas o negocios en conjunto que requiere que se contabilicen utilizando el método de la participación. Los estados financieros de una entidad que no tenga una subsidiaria, una asociada o una participación de un negocio en conjunto no son estados financieros por separado. Una entidad que esté exenta a la consolidación o de aplicar el método de la participación puede presentar estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Una entidad de inversión a la que se le requiere a lo largo del periodo corriente y de todos los periodos comparativos presentados aplicar la excepción de la consolidación para todas sus subsidiarias presentará estados financieros separados como sus únicos estados financieros. Preparación de los estados financieros separados. Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo a todas las NIF aplicables. Cuando una entidad elabore estados financieros separados, se contabilizarán las inversiones en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas al costo, de acuerdo a la NIF 9, o utilizando el método de participación tal como se describe en la NIF 28. La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión. Las inversiones contabilizadas al costo o utilizando el método de la participación se contabilizarán de acuerdo a la NIF 5. En aquellos casos que en éstas se clasifiquen como mantenidas para la venta o para distribución, o que se incluyen en grupos de activos para su disposición que se clasifiquen como mantenidos para la venta o para distribución. En esas circunstancias no se modificará la medición de las inversiones contabilizadas. Si una entidad opta por medir sus inversiones en asociadas o en negocios en conjunto al valor razonable con cambios en resultados, se contabilizará también esas inversiones de la misma forma en sus estados financieros separados. Si se requiere que una controladora mida su inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado, contabilizará también su inversión en una subsidiaria de la misma forma en sus estados financieros separados. Cuando una entidad cese de ser una entidad de inversión, va a contabilizar una inversión en una subsidiaria. La fecha del cambio del estatus será la fecha de adquisición atribuida. El valor razonable de la subsidiaria en la fecha de adquisición atribuida
representará la contraprestación transferida al contabilizar la inversión. Cuando una entidad pase a ser una entidad de inversión, contabilizará una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado. La diferencia entre el valor en libros anterior del de la subsidiaria y su valor razonable en la fecha del cambio del estatus del inversor se reconocerá como una ganancia o pérdida en el estado del periodo. El importe acumulado de cualquier ganancia o pérdida que anteriormente se haya reconocido en otro resultado integral con respecto a esas subsidiarias se tratará como si la entidad de inversión hubiera dispuesto de estas subsidiarias en la fecha de cambio del estatus. Los dividendos procedentes de una subsidiaria, un negocio en conjunto o una asociada se reconocerá en el resultado del periodo en los estados financieros separados de una entidad cuando ésta establezca su derecho a recibirlos. El dividendo se reconoce como el resultado del periodo a menos que la entidad elija el uso del método de la participación, en cuyo caso el dividendo se reconocerá como una reducción del importe en libros de la inversión. Cuando una controladora reorganice la estructura de su grupo mediante el establecimiento de una nueva entidad como su controladora de forma que satisfaga los siguientes criterios. Literal A. La nueva controladora obtiene el control de la controladora original mediante la emisión de instrumentos de patrimonio a cambio de los instrumentos de patrimonio existentes de la controladora original. Literal B. Los activos y pasivos del nuevo grupo y del grupo original son los mismos inmediatamente antes y después de la reorganización. Y por último tenemos que los propietarios de la controladora original antes de la reorganización tienen la misma participación relativa y absoluta en los activos netos del grupo original y del nuevo grupo inmediatamente antes y después de la reorganización. Pasaremos a hablar a la información a revelar. Al proporcionar la información a revelar de sus estados financieros, una entidad aplicará todas las normas internacionales de información financiera correspondientes para la información de sus estados financieros separados. Cuando una controladora opte por no elaborar estados financieros consolidados y en su lugar prepare estados financieros separados, revelará en esos estados financieros separados lo siguiente: el hecho de que dichos estados financieros son separados, que se ha usado la exención que permite no consolidar, el nombre y domicilio principal donde se desarrolla su actividad y el país en que está constituida, de estar en el exterior, la entidad que elaboró y produjo los estados financieros consolidados para su uso que cumplen con las normas internacionales de información financiera y la dirección donde se puede obtener esos estados financieros consolidados. Además, una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas, incluyendo el nombre de las participadas, el domicilio principal donde se realizan las actividades, las participadas, su proporción de participación mantenida en la propiedad de las participaciones y su proporción en los derechos de voto. Y por último, se debe revelar una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas. Cuando una entidad de inversión que es una controladora prepare sus estados financieros separados y sean únicamente esos, deberá de revelar este hecho. La entidad de inversión presentará también la información a revelar relativa a las entidades de inversión requeridas. Si una controladora o un inversor con control conjunto en una participada o con influencia significativa sobre esta elabora estados financieros separados, la controladora o el inversor identificará los estados financieros elaborados con los que se relaciona. La controladora o inversión revelará también en sus estados financieros separados el hecho de que se trata de estados financieros separados y las razones por las que se han preparado de esta manera, en caso de que no fueran requeridas por el estatuto. Una lista de inversiones significativas en subsidiarias, negocios en conjunto y asociadas, incluyendo el nombre de la participada, el domicilio principal donde se realizan sus actividades las participadas, su proporción de participación mantenida en la propiedad de las participadas y su proporción en los derechos de voto, y también una descripción del método utilizado para contabilizar las inversiones incluidas en la lista del apartado. En la fecha de aplicación inicial, una entidad de inversión que anteriormente medía su inversión en una subsidiaria al costo, medirá en su lugar esa inversión al valor razonable con cambios en el resultado, como si los requerimientos de esta norma hubieran sido simplemente efectivos. La entidad de inversión ajustará de forma retroactiva el periodo anual que precede de forma inmediata a la fecha de aplicación inicial y ajustará las ganancias acumuladas al comienzo del periodo inmediato anterior para cualquier diferencia entre el importe en libros anteriores a la inversión, el valor razonable de la inversión en la subsidiaria y también
La entidad de inversión que medía anteriormente su inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado integral, continuará midiendo esa inversión al valor razonable. El importe acumulado de cualquier ajuste al valor razonable anteriormente reconocido en otro estado de resultado integral se transferirá a las ganancias acumuladas al comienzo del periodo anual que procede de una forma inmediata a la fecha de aplicación inicial. Es importante mencionar que no se realizarán ajustes a la contabilización anterior de la participación en una subsidiaria que había elegido anteriormente para medir al valor razonable con cambios en el resultado. Antes de la fecha de la adopción de la NIF 13, se utilizarán los importes del valor razonable que se presentaban en el importe por el cual la inversión podría haber sido intercambiada entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, que realicen una transacción en condiciones de dependencia mutua en la fecha de valoración. El inversor ajustará de forma retroactiva el periodo anual inmediato que precede a la fecha de la aplicación inicial, a menos que el comienzo del primer periodo sea el periodo presente. Cuando la fecha en que sea practicable la entidad de inversión medir el valor razonable de la subsidiaria sea anterior al comienzo de un periodo contable inmediato, el inversor ajustará el patrimonio al comienzo del periodo inmediato anterior para cualquier diferencia entre el importe en libros anterior a la inversión y el valor razonable de la inversión del inversor en la subsidiaria. Si el primer periodo para el que es practicable la aplicación de este párrafo es el periodo presente, el ajuste en el patrimonio se reconocerá al comienzo del periodo presente. Si una entidad de inversión ha dispuesto o perdido el control de una inversión en una subsidiaria antes de la fecha de aplicación inicial de las modificaciones, no se requiere que la entidad de inversión realice ajustes en la contabilización anterior de esa inversión. A pesar de las referencias al periodo anual inmediato que precede la fecha de aplicación inicial, una entidad puede también presentar información comparativa ajustada para periodos anteriores presentados, pero que no se requiere que lo haga si una entidad presenta información comparativa ajustada para periodos anteriores. Todas las transferencias al periodo inmediato anterior sea interpretada como el primer periodo comparativo ajustado presentado. Cambios de estado de la entidad controladora. Suceden dos momentos de cambios de una entidad controladora. Número 1. La entidad controladora deja de ser una entidad de inversión, y esto sucede cuando se contabiliza la inversión en una subsidiaria por alguno de los tres métodos siguientes: al costo, el método de participación y conforme a la NIF número 9. Número 2. La entidad controladora pasa a ser una entidad de inversión, y para este caso se contabilizará la inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado. Reconocimiento de dividendos. Cuando la entidad establezca el derecho a recibir dividendos, los reconocerá cuando provengan de una subsidiaria, negocio en conjunto o asociada en el resultado del periodo dentro de los estados financieros separados. Si la entidad escoge el método de participación, los dividendos se reconocen como un menor valor de la inversión en libros como afectaciones en el resultado. Es importante mencionar que no son estados financieros separados los que realiza una entidad que no tenga subsidiaria, una asociada o no participe en un negocio en conjunto. Ahora tenemos una serie de comparaciones con la NIC 27 y la sección 9 de la NIF para pymes, entre las que se encuentra la implicación del control, ya que, según la NIF Pymes, es el poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad a fin de beneficiarse de esas actividades. Y según la NIC, un inversor controla una entidad participada cuando tiene la posibilidad o el derecho de recibir rendimientos variables por su implicación en la entidad. Además, tiene la facultad de tomar decisiones respecto de ese rendimiento mediante su poder sobre la entidad participada. Las participaciones no controladoras. En la NIF Pymes, a la plusvalía se observa como no incluida en el balance de participación no controladora, dado que esta participación se mide a través del método de la parte proporcional, mientras que en la NIF completa se mide usando el valor de la parte proporcional o el método del valor razonable, lo cual se combina con lo que pagó la controladora para adquirir su interés en la subsidiaria, a fin de que se calcule la plusvalía proveniente del 100% de la subsidiaria. Los estados financieros combinados. La NIF Pymes define los estados financieros combinados como un conjunto único de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversión. La NIF Plenas no contempla los estados financieros combinados. La plusvalía. En la NIF para pymes, cualquier costo directamente atribuible a la adquisición hace parte de la plusvalía, mientras que en la NIF Plenas, esos costos se reconocen como un gasto del periodo en el que se incurren.
También, en la NIF para pymes, la plusvalía se amortiza durante la vida útil. Si una entidad no puede estimar de manera fiable la vida útil de la plusvalía, se supondrá de 10 años. Mientras que, de acuerdo a la NIF completa o la NIF plenas, la plusvalía es un activo intangible de vida indefinida y que por lo tanto no debe amortizarse. La sección 9 de la NIF para pymes indica que cuando una entidad controladora, un inversor, una asociada o un participante de negocio en conjunto elabora estados financieros separados, estos cumplirán los requerimientos de esa sección 9 a menos que la entidad adopte una política de contabilizar las inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios en conjunto en sus estados financieros separados por alguna de las siguientes opciones: al costo menos el deterioro del valor, al valor razonable con cambios en el resultado y bajo el método de participación de la sección 14, párrafo 8. En la NIC 27 se establece que solo en circunstancias limitadas se podrá elegir contabilizar en el otro resultado integral los cambios en el valor razonable de una inversión en el patrimonio que no se mantiene para negociar. También contiene requerimientos específicos para una entidad controladora que no es de inversión, pero que sí tiene una inversión en una entidad de inversión controlada. Los estados financieros separados que elaboren las empresas subsidiarias deben estar acompañados de un resumen de las principales políticas contables utilizadas en la elaboración de estos, así como las correspondientes notas explicativas, cuando las notas contengan explicaciones adicionales relativo a un grupo o rubro en particular de los estados financieros separados. Cada partida del estado de situación financiera, del estado de resultados, del estado de otro resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio y del estado de flujos de efectivo contendrán una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las notas. Asimismo, las notas podrían incluir referencias cruzadas a otras notas de los estados financieros. Las notas que presentan únicamente los estados financieros anuales. Además de las notas, se presentará información acerca del marco contable de la presentación razonable utilizando para la elaboración de los estados financieros, así como las principales políticas contables empleadas.